fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Gracias, Señor. ¿Cuánto alaban al Señor en este día? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, hermanos. Si con este frío usted salió a la casa del Señor, usted es una guerrera del Señor. Usted es un guerrero del Señor. Gloria a Dios. Tome su Biblia en mano y vamos a traer la palabra del Señor en este día. Una parte de ella está en Josué 1:11. Josué 1:11. Y la otra en Isaías 43:19. Amén. Vamos a empezar en el 6, versículo 6 de Josué. Amén. Dios hablándole a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. En Isaías 43, versículo 19, dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la tierra estéril. A su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que en este día, Señor, tu Santo Espíritu la haga prosperar en nuestros corazones. Abrimos nuestros corazones para recibirla en humildad y obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Señor les bendiga a todos nuevamente.
Esta palabra es parte de una secuencia que continúa todavía. Por razón de los días feriados hubieron interrupciones con esto, pero todavía continúa ese hilo de palabras que está llegando a nosotros de parte del Señor. Y en este día vamos a ver cómo la palabra se relaciona con la palabra inicial de Isaías 54. Fíjese que en Isaías 43, 19, el Señor dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Recuerden que en el 54 estamos hablando de Israel cautiva, el Señor comparándola como una esposa de la juventud que se desvió, y el Señor regresó a buscarla y a recibirla por gracia, y sale Israel, ¿verdad?, en una forma de derrota de la esclavitud, de la servidumbre entre los babilonios, regresados a una tierra que en realidad ahora tenía que recobrarse. Ustedes recuerdan la historia de Nehemías y cómo ellos fueron, ¿verdad?, liberados de parte del imperio babilonio a través de un nuevo rey, para regresar y empezar a reconstruir a Jerusalén. Era un momento trágico y un momento en donde Israel no tenía mucha expectativa positiva, y había pasado por una situación muy difícil, claro, y por esta razón había hasta perdido toda esperanza de que quizás Dios pudiera escucharle, porque ellos clamaron tanto a Dios, y por 70 años que tuvieron bajo la esclavitud de los babilonios, no recibieron más que palabras de los profetas, pero nada conclusivo en cuanto a salida, hasta que llegó el tiempo de lo que se había prescrito de los 70 años de parte del Señor, y regresaron a reconstruir, quizá muy cabizbajo, pero con palabras de Dios, como sabemos, vemos aquí en el capítulo 54 de Isaías. El Señor habla de una mujer estéril ahora, ¿verdad?, que las circunstancias la obligaron a permanecer sin ningún tipo de crecimiento en ninguna forma. Dios estaba apartado de todo lo que tenía que ver con Israel por razón de su pecado, y lo estaba pasando por una situación de limpieza realmente a través de esa experiencia tan difícil. ¿Cuántos alaban al Señor? Con ese trasfondo, el Señor a nosotros recordamos que nos está hablando individualmente y colectivamente a la iglesia de hoy. Y el Señor le entusiasma a Israel, trata de levantar sus ánimos y su moral, que está completamente caída. Viene el Señor con unos grandes planes para un pueblo que no se lo merecía, y un pueblo que estaba completamente separado de Dios. ¿Verdad? Podríamos decir que no tenía mucha expectativa positiva. El Señor entonces le dice: regocíjate, Esther. De repente el Señor aparece y le habla, y esto habla de cómo el Señor no nos deja a nosotros, no nos abandona. Podemos estar pasando por diferentes experiencias, pero el Señor, no importa qué bajo hayamos caído, el Señor estará ahí cerca de nosotros para levantarnos. ¿Cuántos alaban al Señor? No solamente para levantarnos, sino para llevarnos a cosas más esplendorosas que la pasada. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ahí se ve la gracia y la misericordia de Dios y el amor por su pueblo. Ensancha el sitio de tu tienda, y nos desafía el Señor a nosotros a sí mismo en nuestra fe, porque la experiencia pasada de un creyente que en realidad haya pasado tanto tiempo supuestamente sirviéndole a Dios, pero no tiene nada que presentar delante del Señor en cuanto a su trabajo. Queremos decir, en cuanto al trabajo más importante, que era lo que el Señor estaba llevando a Israel desde un principio, ¿verdad?, hasta el fin realmente de los tiempos que todavía no se han cumplido. Y eso es de ejecutar su plan de salvación para el mundo entero. El Señor toma
una nación completamente doblegada, ¿verdad? Avergonzada, desesperanzada, amén, y sin ningún futuro. Le habla y le dice cosas grandes que van a ocurrir. En Josué, donde leímos, ahora encontramos a Josué después de esa generación. Esos que están hablando ahí, o esos que está hablando la palabra de Dios del Señor en Josué capítulo 1, no es la misma generación que empezó en el desierto. Y le voy a explicar qué pasó, a repasar lo que pasó. Cuando los israelitas empezaron a acercarse y a llegar cerca de la tierra que iban a poseer, Josué y Caleb eran parte de esa generación. La estrategia de Moisés fue de enviar, ¿verdad?, personas de diferentes, seleccionó, dice la palabra, de diferentes grupos de las tribus de Israel. Quiere decir que fueron 12 tribus, eran 12 personas, para mandarla a reconocer la tierra. Ellos fueron a reconocer la tierra, la espiaron por donde pudieron, caminaron a diferentes lugares y regresaron luego a traer un reporte a Moisés de lo que habían visto. Moisés, delante del pueblo, recibe el reporte de los enviados. De 12 que salieron a reconocer la tierra, la mayoría de ellos habló mal de ella. Dijeron que sí, en realidad la tierra era buena, se veía buena, pero los que vivían ahí eran gente grande, fuerte y preparado para la guerra. Israel no podía hacerle frente. Dentro de ese ambiente decaidor, el pueblo decayó y empezaron a llorar. Dice la Biblia, las mujeres empezaron a llorar y a quejarse. Inclusive llegó un momento cuando se dispusieron a apedrear a Moisés y terminar con él. Hasta ahí puede llegar la desesperación, hermano. Y porque las piedras siguen cayendo todavía. ¿Cuántos se alaban al Señor? Ahí es que está el asunto, cuando no entendemos aquellos que Dios pone por encima de nosotros para guiarnos a través del Espíritu Santo y los propósitos de Dios. Moisés era un varón de Dios y la tarea de él no era fácil, pero aún así, y después de todas las señales que el Señor le había dado al pueblo, ¿verdad?, el tema de la palabra de hoy es cruzando al otro lado. Cruzaron al otro lado de la esclavitud en Egipto, ¿verdad que sí? Y lo hicieron conquistando sus peores temores de destrucción de parte del ejército israelita. Y la oposición más seria que tenían, que era el mal frente de ellos, una imposibilidad. El Señor había hecho cosas grandes a través del desierto también para ellos, pero aún así el pueblo se quejó, murmuró en contra de Moisés y finalmente entre ellos se organizaron para caerle a pedra a Moisés. Y dice la palabra de Dios que Dios intervino naturalmente, y dentro del tabernáculo dice que el tabernáculo se encendió de la presencia de Dios y los israelitas tuvieron temor y por eso no mataron a Moisés. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí Dios se enojó grandemente porque ese pueblo no confió en él. Y oiga bien, de esa generación completa, y recuerde que los israelitas salieron de Egipto y eran alrededor de me parece que eran unos 2 millones de personas ya. Eran bastante. Pero en ese momento que Dios se iró con ellos,
el Señor le dijo a Moisés que Él iba a destruirlo a todos y que nada más se iba a quedar con él, Josué y Caleb, y que de ahí Él levantaría un pueblo grande. Y entonces Moisés, como un pastor que cuida de las ovejas, se presentó delante de Dios y le dijo: Señor, pero si tú haces eso, ¿qué van a decir los pueblos alrededor? Que tú sacaste a tu pueblo para matarlo en el desierto. Y Moisés argumentó con Dios: yo no me atrevo. Pero Moisés lo hizo. La situación era muy seria. Y el Señor dijo: está bien. Digo, yo estoy parafraseando ahora, hermanos. Te voy a escuchar. Pero de ese grupo y de esa generación nada más entrarán Josué y Caleb. Moisés no podía porque desobedeció a Dios. Cuando en el desierto el pueblo tuvo sed y empezó a quejarse de nuevo. ¿Cuántas quejas, hermano? ¿Ha cambiado la cosa, hermano? No ha cambiado la cosa. El pueblo estuvo quejándose. Y para hacer una historia larga, corta, porque el mensaje tiene mucho que cubrir, el Señor no permitió que esa generación entrara. Imagínense cuántas personas. El Señor hizo lo que Él dijo que iba a decir, pero no lo hizo delante del pueblo, sino que usó la oportunidad para que los que quedaran entendieran que tenían que obedecer al Señor. Él lo mandó a errar nuevamente en el desierto. Digo, no nuevamente. Al principio ellos no venían errando, ya venían con un plan, caminando de acuerdo a la dirección del Señor y bajo su protección. Ahora ya no era bajo la dirección del Señor. El Señor lo devolvió al desierto. Toda esa generación, dice la palabra, que el Señor esperó que murieran de grandes pestilencias, hasta que de esa generación nada más quedaron Josué y Caleb. ¿Y qué relevancia tiene esto que ver con la palabra de hoy, cruzando al otro lado? Hay muchos principios importantes para entender cómo nosotros somos llamados por Dios a cruzar de un lugar a otro dentro de nuestro proceso de formación, pero principalmente de servicio que Dios nos ha llamado. Son principios básicos que se van declarando en la palabra de Dios, como le dijo a Josué, por ejemplo: esta ley meditará en ella día y noche, no te apartarás nunca de ella, porque si así lo hicieres, prosperará en tus caminos. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que quiere decir que la palabra de Dios es muy esencial para nosotros poder realmente caminar de acuerdo, derecho, como el Señor quiere que nosotros caminemos, a un propósito que el Señor tiene dentro de sus planes, pero específicamente con nosotros, individual y colectivamente, en ese proceso de caminar hacia los propósitos finales de Dios. Quedaron postrados en el desierto una gran generación. No se preocupe por cómo Dios trató con eso. La Biblia nos dice, pues, ¿quiere decir eso que esas personas no se salvaron? No necesariamente quiere decir eso. Pero quiere decir que Dios los castigó gravemente, porque en ese momento se estaba desarrollando el plan de Dios en una forma muy importante, y era necesario que el pueblo ejerciera su fe en ese momento. Pero el pueblo no lo hizo. El pueblo se quejó. Los 2 espías, los 10 espías que hablaron mal del reconocimiento de la tierra, amedrentaron al pueblo y le hicieron bajar los ánimos. ¿Usted entiende, hermano? Dios conoce cuando dentro del pueblo suscitan ciertas cosas que pueden dañar, pueden desanimar, pueden bajar la moral del resto del pueblo. Hermano, recuérdense, el Señor quería llevarlo a unidad de propósito también. Todos tenían que estar pensando lo mismo y creyendo en Dios en la misma forma. Dios en ese momento no aceptaba ningún tipo de posición intermedia.
¿Estaban o no estaban? ¿Cuántos alaban al Señor? Josué y Caleb, cuando esos espías llegaron y trajeron tan mal reporte, dice que ellos se levantaron en número 14, 9. Dice Josué hablando, ellos dos hablando: por tanto, no seáis rebeldes, le dicen al pueblo que está quejándose y querían apedrear a Moisés. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Ni temáis al pueblo de esta tierra. Temor, rebeldía está mencionando aquí, ¿verdad? Son cosas dañinas al crecimiento. Y nosotros tenemos que estar siempre alerta en contra de esas cosas que pueden causar estanque en nuestra vida personales como también colectiva. ¿Cuántos alaban al Señor? Ellos terminaron diciéndole, antes de esa parte, ahí dice: si Jehová se agradare, esto es a Josué y Caleb refutando el reporte negativo de la mayoría de los que fueron enviados a reconocer la tierra. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Mire quién está hablando. Está hablando un representante de una generación pasada que en su mayoría no creyó en Dios. No creyó que Dios estaba con ellos, y Dios se desagradó de ellos y lo hizo y lo dejó morir en el desierto hasta que esa generación pereció. La nueva generación, que son los hijos de esa generación, son los que ahora están presentes delante de Josué y de Caleb. Vamos a corregir algo aquí. Hay dos veces que ellos se encuentran en esa situación. La segunda es cuando ellos están al cruzar el Jordán. Aquí estamos hablando de la rebelión que se levantó en contra de Moisés en ese momento, antes de conquistar la tierra. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. A nosotros Dios nos ha estado hablando a través de su palabra, y todo ha sido un hilo. La última palabra en Isaías 53, el Señor nos dice: prepárate, desafía tu fe, extiende tus cuerdas, amplía el espacio. En otra palabra, el Señor con esto nos enseña a nosotros que a las personas que Dios le está hablando, que tú quizás habrás tenido fracasos, quizás en este momento alguien esté pasando por esa situación, le ha servido a Dios por mucho tiempo, pero en realidad empezó a menguar en su fe, su confianza en Dios, y esto trajo problemática de caimiento y apartamiento de Dios. No quiere decir porque nosotros vengamos a la iglesia, quiere decir que estamos necesariamente muy cerca de Dios. Quizás eso no sea verdad para todos. ¿Cuántos alaban al Señor? A eso que Dios le está hablando, le está diciendo: tú puedes haber caído, tú puedes haber tenido dificultades, tú puedes haber, ¿verdad?, abandonado tu fe, tú puedes haberte demoralizado por alguna cosa que haya ocurrido, y tu experiencia te ha traído a un punto de caimiento y falta de fe, y ya tú no ves las cosas como antes, ni te estimulan a hacer las cosas como tú las hacías antes.
como le dijo el Señor a esa iglesia, has perdido tu primer amor. Sin esperanza, quizás casi en el mundo, descarriado, quizás descarriado ya. Por eso Israel estuvo descarriada mientras estuvo en ese exilio. Por eso fue que fue exilio, porque se descarrió delante del Señor. Y entonces a ti, a esas personas Dios les ha estado hablando y le dice, inclusive cuando leemos, ¿verdad? Cuando leímos en Isaías 43, 19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. La vida tuya ha sido una vida realmente de desencanto, ¿verdad? En cuanto a la vida espiritual, en cuanto a producir o quizás dar la talla delante de Dios de acuerdo al llamado para lo que Él te ha llamado a hacer. Y en la iglesia y la iglesia colectiva también ha cometido esos errores. Nos dice esto a nosotros, hermano. Número uno, que nosotros no podemos recordar aquellas cosas que nos llevaron a ese punto de desesperanza. Que las cosas que ocurrieron, que nos bajaron nuestra vida espiritual y nuestra fe y todas estas cosas, no pueden ser ya, dice el Señor. Todas esas cosas ya el Señor le pone fin si tú quieres empezar de nuevo con Él. Está hablando aquí, no es una persona del mundo, está hablando a la iglesia. Con Él, alinearte con Él en cuanto a los propósitos que el Señor tiene para ti. Y recuérdate que el Señor nos está diciendo nos está hablando al hecho de que la iglesia, los creyentes muchas veces se acomodan en cierta posición, quizás de distancia, de incredulidad, ¿verdad? Con Dios. Quizás ya no sienten lo mismo que sentían antes. Están separados supuestamente cerca. Así dice el Señor en su palabra: este pueblo de labio me habla, me honra, mas su corazón muy lejos está de mí. Y esta persona a la que le está hablando el Señor en Isaías 54, el Señor la compara como una mujer desechada, una mujer, ¿verdad?, completamente destruida, completamente sin esperanzas, ya no cree ni siquiera que Dios puede hacer nada con ella. Pero Dios la recibe, dice, como un esposo recibe a su esposa cuando le ha fallado, o viceversa. ¿Cuántos alaban al Señor? Y encima de eso le dice: mira, yo no solamente, recuerda que le dice pobrecita, ¿verdad? Pobrecita, mira cuánto ha sufrido. Pero no solamente para tu restaurante, el Señor quiere levantarte, es para usarte poderosamente dentro de sus planes. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque eso era lo que le estaba diciendo el Señor a Israel en ese momento. Habrán obstáculos para nosotros realmente en una situación como esa empezar de nuevo hacia adelante creyéndole a Dios. Habrán muchos obstáculos. De la generación de Josué, solamente 2 tuvieron suficiente fe y confianza en Dios para poder creer y llegar hasta lo último, ¿verdad?, sin ser parte de aquellos que cayeron postrados en el desierto. De los 2 enviados, 2 mantuvieron su fe y confianza en Dios. Y en medio de la indecisión también, ¿verdad?, este es otro problema. Estamos hablando aquí de las cosas que causan impedimentos para usted cruzar al otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? En este caso era la tierra prometida. En el caso de cuando estaban en Egipto y salían de Egipto, era el ejército de Faraón, era los ejércitos de Faraón, pero principalmente el Mar Rojo. Ese era el impedimento principal, pero tenían que cruzar de un lado a otro. Ya el Señor nos ha estado hablando. Han llegado las palabras que nos dicen a nosotros que ya nosotros el Señor, ¿verdad?, nos ha reconocido. Nosotros nos hemos humillado delante de Dios. Hemos confesado delante de Dios, del Señor.
nuestra insuficiencia, inclusive nuestro desatender con las cosas de Dios. Todas esas cosas el Señor nos ha tratado a nosotros con esas cosas. El Señor nos responde y nos dice que nos vas a levantar, que nos vas a usar poderosamente, que nos preparemos, ¿verdad? Que tendamos las cuerdas de la tienda, que empecemos a ampliarla. En otras palabras, cambia tu mente, deja las cosas en el pasado. Isaías 43:19, de esas cosas que están en el pasado, déjalas en el pasado. No piense mucho en ellas, porque el Señor ahora hace una nueva cosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Él mismo dice, no la verás. En otra palabra, soy yo que te estoy hablando. Lo que yo digo va a ocurrir. ¿Cuántos alaban al Señor? Voy a hacer cosas nuevas con ustedes, individual y colectivamente. Nos dijeron que nos preparáramos, así como se preparó el pueblo de Israel en el desierto, y en sus caídas se levantó y se preparó de nuevo, pero continuó hacia adelante, ¿verdad? El Señor con su plan. A Israel cautiva en Babilonia, Dios le dice que todas estas cosas van a ocurrir por su palabra soberana. Inclusive le dice que entra en pacto con ellos de que en la forma que murió aquella generación de Noé no va a ocurrir ahora, que Él no va a enojarse más con ella. Yo voy a levantarte, tú vas a hacer cosas muy muy grandes. Está mirando hacia el futuro, Señor, dentro de sus planes que ellos no podían ver en ese momento. Y todavía eso se está cumpliendo ahora mismo. Mientras nosotros estamos presentes aquí, esas cosas se están cumpliendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque lo que Él enseñó a Israel en ese momento iba a moverse hasta el fin. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Dios en esa forma, ¿verdad?, prepara la mente de los israelitas y su fe. Necesitaban fe para cruzar al otro lado. Y cuando estamos hablando del otro lado ahora, no estamos hablando del otro lado físico, sino al otro lado espiritual. Las primeras pruebas que pasaron con el Mar Rojo y todo eso, debió de haber aumentado su fe para creer que ellos pasarían otros problemas más, pero podrían hacerlo con victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esa es la forma en que Dios trabaja con nosotros. Y yo no creo que eso ha cambiado. Dios quiere usarnos grandemente, poderosamente, pero tenemos que entender que vamos a ser probados. En medio de la lucha, en medio del proceso, en medio del gozo, va a venir la prueba. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por ahí hay un corito que dice que batalla no es batalla si no viene la prueba. Si no hay victoria, batalla no es batalla. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros estamos batallando. Nosotros estamos creyéndole a Dios. El Señor nos está desafiando. Está desafiando a los que son más expertos, a los que tienen más tiempo en el Evangelio, como a los nuevos, a todos nos está desafiando en este momento. El Señor no quiere una iglesia estéril. Se mencionó varias veces, ¿verdad?, la palabra estéril aquí. Israel estéril, fue estéril mientras estuvo en cautiverio, y por un tiempo más fue estéril. En otras palabras, no sirvió los planes de Dios, porque Él se presenta a esa mujer desahuciada como su esposo. Así con la iglesia igual. La iglesia Israel se convirtió en una mujer estéril por desobedecer a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Por desobedecer a Dios. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que ser una mujer no estéril, sino muy productiva, fértil. ¿Cuántos alaban al Señor? Si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Para cruzar de un lado a otro, necesitamos tratar con el problema de la incredulidad, de la indecisión. Y aquí llegamos al caso de Moisés. Moisés estuvo titubeando por un momento cuando el gran ejército del faraón venía en contra de ellos, y el mar frente y el faraón atrás, y muchos también se metieron en temor. Y ahí también hablaron mal de Moisés. A veces, hermanos, nosotros no entendemos
las cosas que Dios habla a un líder cuando le habla para que las haga, pero espera que la haga. Y no puede salir con excusa de que si le digo esto se va a ofender, o si hablo en esta forma quizás como a Moisés a mí también me apedrea. Eso el Señor no lo aceptó como una excusa. Él sí llamó a cuenta a los que quisieron hacer tal daño, y en el proceso desobedecer la palabra de Dios y no usar fe, ¿cuántos alaban al Señor? Y lo castigó reciamente. No hay diferencia. Usted habla la palabra, porque la palabra que usted habla, si la habla en obediencia, no es su palabra, es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo hablando a través de usted, como dice la palabra, que Él pondrá en su boca lo que ha de decir en el momento usted. Entonces no es a usted que lo rechaza, usted dice lo que tiene que decir por el poder, en el poder del Espíritu. Lo que quieren oír, oyen. Y con razón dice el Señor, ¿verdad? En Apocalipsis, el que tiene oído para oír, oiga. Eso quiere decir, ¿quién está entonado espiritualmente en el Espíritu con mi voluntad? ¿Cuántos alaban al Señor? Y muchas veces es así, no se entienden, por ejemplo, pero ¿cómo puede él decir eso? ¿Cómo quiere él hacer eso? Y empieza a decir, vamos a agarrarlo y apedrearlo, porque no entienden los propósitos de Dios a través de aquel que Dios está usando. Porque recuerde, quien está hablando es un ser sobrenatural. Si usted no está en el Espíritu, si usted no está lleno del Espíritu Santo, y usted no tiene el don de discernimiento para entender lo que Dios está diciendo, está sordo y ciego a lo que se le está presentando y lo que se le está hablando. Y de hecho, por esa razón es que muchas personas oyen la palabra y salen iguales, porque no la toman en serio. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así Moisés, con ese pueblo de nuevo, ese pueblo se rebeló contra Moisés en ese momento. Y Dios llamó a cuenta al pueblo y llamó a cuenta a Moisés. Pero a Moisés le dijo, pero ¿por qué tú clamas a mí? Una pregunta retórica es, ¿por qué tú clamas a mí? ¿Qué implica eso? Ya tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué tanto esperar? ¿Qué tanto calcular? ¿Qué tanto orar? Ponga tu fe en moción, hermano, a su nombre. Porque la fe sin prueba es fe inútil. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Hoy yo voy a orar por esto. Primeramente, entra, si queremos entrar a ese lugar, al otro lado, que Dios quiere que entremos juntos, no divididos, ni con una forma de pensar u otra, una sola forma de pensar, un solo mandato, una sola dirección, un solo espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí quiere el Señor llevarnos a nosotros. ¿Creerá usted que eso no es importante? Es importantísimo. Fíjense cómo el Señor trajo la unidad dentro de ese pueblo en ese momento. La trajo castigando la oposición y dejándole saber al pueblo por qué lo hizo, para enseñarle que la unidad dentro de los pueblos es muy importante para llevar a cabo lo que el Señor dentro de su voluntad tiene como un plan, no solamente para nosotros, sino que a través de nosotros para el mundo entero. Para el Señor esto es muy importante, hermano. Usted me oye a mí recargando sobre el asunto de las almas y las almas y las almas. Eso es lo que le importa a Dios. Que nosotros salgamos de nuestro confortamiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Que nosotros tomemos la palabra del Señor en serio y no esperemos hasta que Moisés muera para entonces decir, pero Moisés estaba correcto. Porque mira por lo que pasamos y ahora todo lo que tuvimos que pasar. Si hubiésemos escuchado. ¿Cuántos alaban al Señor? No es necesario. Por eso es que están todas estas cosas inscritas en el libro que es la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué clamas a mí? No tienes que orar ya más. Ya el Señor te habló. A su nombre.
¿A cuánto el Señor le ha estado hablando? Ya el Señor te dijo: amplía tu tienda, extiende tus cuerdas y tus estacas fuertemente, ponla, clávala abajo para que no se mueva esa tienda con tempestades. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque cuando tú estés escuchando mi voz y estés haciendo lo que yo estoy haciendo, nada podrá hacerte frente. A eso fue lo que le dijo a Josué. Nada podrá detenerte, porque esos no son tus planes, esos son mis planes. A su nombre. Solo que te esfuerces y seas muy valiente. Nosotros vamos a entrar, hermano. Nosotros vamos a cruzarla. Vamos a tener una de esas oportunidades de cruzar de un lugar a otro en este año, ya este jueves que viene, ¿verdad que sí? El Señor nos está hablando, hermano. Ya nos ha dicho a prepararnos, ya se nos dio la palabra, ya nos dijo que el poder está en nosotros. Dice el Señor: ¿por qué clamas a mí? Tú tienes ya el poder en tus manos. Ya tú has escuchado, ya tú sabes, ya tú conoces. ¿Cuántas veces vamos a hablar de los poderosos dones del Espíritu? ¿Es necesario ya? ¿Cuántas veces, hermano? Todos los jueves estamos en eso, en lo mismo. ¿Cuántas veces? Amén. ¿Qué tiene en tus manos o no tiene nada? Esa vara que Moisés tenía en sus manos era la vara del Espíritu, hermano. La espada del Espíritu. A su nombre. Esa no era vara cualquiera, a su nombre. La vara del Espíritu. A su nombre. Señor, le voy a recomendar algo, hermano. Sea usted o sea una persona que le pregunta: ay, hermano, ore por mí. Dígale: hermana, ¿y por qué no la vemos el jueves en la oración? Esto es una batalla individual. Cada uno de nosotros vamos a responder a Dios. Y cómo Dios nos va a usar no depende en que otro esté orando por usted. Depende que usted se arrodille a orar, que venga la oración, que usted busque al Señor en la oración. Porque usted el que necesita ser lleno no es al que usted le está pidiendo. Ya al que usted le está pidiendo ya está lleno. Pero esa persona, esa virgen no va a compartir su aceite con usted. Usted tiene que pedir directamente ese aceite del Señor. No estamos en los tiempos, hermano. Bueno, no voy a mencionar la religión, que siempre dice que el sacerdote es el que tiene que estar haciendo todo por la persona en cuanto a lo espiritual. No. Se rasgó el velo en el templo y ya se hicieron ahí cosas nuevas. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora podemos con confidencia, dice el Señor, entrar al trono de su gracia, en donde tendremos pronto socorro. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermana, yo le mando para que usted ore por mí. Venga a la oración, hermana. A su nombre. El Señor quiere verle a usted, ¿verdad? Poner su fe en acción. ¿Cuántos alaban al Señor? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe sin obra es muerta. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor nos está haciendo esta pregunta ahora. Estamos a punto de cruzar. Y usted y yo estamos aquí parados como Moisés entre una encrucijada y la otra. Sabemos que lo que viene es difícil. Lo que hemos de hacer es difícil. Moisés lo entendía. Hasta peligros se van a levantar y se están levantando. El Señor nos está hablando porque vamos a cruzar al otro lado. ¿Cuántos de nosotros vamos a cruzar al otro lado en cuanto a nuestra fe en el Señor? En cuanto a nuestra confianza al Señor. El Señor le está diciendo a Israel:
en Isaías 54, extiende tu tienda y tu cuerda, porque serán más los hijos de la desposada que la casada. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Dios nos está haciendo esa promesa a nosotros, porque ¿sabe qué? Eso lo dijo el Señor a Israel en un tiempo cuando eran pocos, porque se habían destruido, ¿verdad? El grupo que quedaba era muy poco, y la verdad es que necesitaba multiplicarse. Eso, literalmente el pueblo de Israel necesitaba crecer de nuevo. Pero en lo espiritual nos lo dice a nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el Señor quiere que nosotros seamos parte de bendiciones grandes que vienen ahora, y es a nuestra fe que está hablando, que crucemos al otro lado, que ya la fe, el nivel de fe con el que hemos estado esperando, quizás necesita un revamp, ¿verdad? Que el nivel de fe con el cual nosotros hemos estado operando como creyentes, necesitamos que se lleve a un nivel más alto. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor no quiere que estemos viviendo en las cosas del pasado, la fe que usamos anteriormente. Podemos hablar de los milagros que el Señor hizo y todas esas cosas en nuestros medios, pero ahora el Señor quiere saber, y yo no puedo hacer más de eso, y aquí yo hago cosas nuevas, aún más grandes que las que he hecho, dice el Señor, serán hechas. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos que entrar como un pueblo y cruzar al otro lado. A su nombre. Entonces dice el Señor, diles a los israelitas que marchen. ¿Cuántos alaban al Señor? No te importa lo que esté diciendo esto, aquel que quiere desanimar a aquel o al grupo, como sea. Tú eres líder, tú dices, marchemos hacia adelante, que esto es lo que nos ha dicho el Señor, a desafiar nuestra fe. Recuerde esto cuando usted esté en reuniones de liderazgo. Recuerde esto cuando usted esté trabajando para la obra del Señor. No piense como la mujer escasa que estuvo en cautiverio y continúa cautiva en su mente y en su corazón. Todas esas cosas, dice el Señor, las hace Él nuevas. Solamente que tú confíes en el Señor, que tú creas en Él. A su nombre. Dile a los israelitas que marchen. Y esta es la orden del Señor para nosotros, que marchemos. No dice que uno marche para este lado y aquel. A los israelitas todos, a la iglesia toda, completa, dile que marchen. El Señor nos dice a nosotros hoy, marchen hacia adelante. A su nombre. Y tú divide las aguas. Esa es la palabra de fe que fluye a través del líder que Dios ha llamado, para estimular el corazón y la fe a un nivel que pueda creer que lo que Dios está prometiendo, Él va a cumplirlo. No piense simplemente lo que Dios va a hacer conmigo, con mi enfermedad o con esto, con lo otro. Olvídese de eso. Es lo que Dios va a hacer a través de usted hacia adelante, siendo usado en las manos del Señor. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Para qué lo tienes? Si tú eres un soldado y tienes espada o tienes lo que sea, diferentes tipos de armas que tienes para pelear, y tú estás preguntando qué es lo que va a hacer con armas que tú ya tienes y conoces cómo usar, entonces ¿por qué debes de preguntar? Lo que tiene que hacer es caminar hacia adelante y saber que cruzar al otro lado va a ser desafiada tu fe a tratar con algo que es imposible al punto de vista humano. Imposible. El Mar Rojo fue un bloqueo de imposibilidad a la fe y muchos se turbaron, porque lo que Dios está diciendo es que el creyente de ahora en adelante va a entrar a conquistar diferentes problemas serios, colectivamente hablando, que tienen que ver con la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Para Dios poder usarnos, tenemos que creer en Él. Tú divides las aguas. Esas aguas es la imposibilidad que se presenta, que Dios te presenta para ver cómo tú vas a reaccionar. ¿Crees tú que tú puedes cruzar por esas aguas?
espiritualmente hablando. Es la fe a lo que el Señor está refiriéndose. ¿Tienes tú suficiente fe para creer que inmediatamente tu pie toque ese mar de imposibilidades, todas esas cosas van a deshacerse en el nombre del Señor? ¿Usted entiende, hermano? ¿Cree usted que en usted está el poder para usted confrontar cualquier tipo de adversidad que se levante en contra de los planes que Dios ha trazado para usted y para la iglesia? Nosotros tenemos desafíos físicamente hablando, de cosas que nos hemos proyectado, que las hemos dejado en el pasado en inercia. Te mira la pared, por ejemplo, allá. ¿Y qué es lo que lo impide? Imposibilidades. Nosotros le hemos creído a esas imposibilidades, y ahí está el problema, y por eso están esos dibujos ahí sin acción. ¿Cuántos se alaban al Señor? Nosotros, el Señor no ha proveído la visión espiritual de ver las cosas que Él puede hacer en este lugar. Las hemos escuchado a través de hermanos hablando y hermanas, etcétera. Pero cuando llegamos a esa imposibilidad, vemos imposibilidades porque estamos mirando con el ojo humano y no con el ojo de la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Y de repente el Señor levanta a otros que no esperamos, aunque sea para activar nuestra fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Y empiezan a suceder cosas que nosotros no esperábamos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad que sí? Y empezamos a ver cosas haciendo. ¿De dónde está ese dinero? Nosotros hemos decidido cruzar ese mar, hermano. Pero Dios ha tenido que traer otros para estimular esa fe en nosotros. Este año el Señor a nosotros nos llama a cruzar al otro lado de nuestra fe. ¿Por qué queremos ver este lugar lleno? No es nada de orgullo para decir que somos mejores que otra iglesia, o que tenemos más que otra iglesia, o que tenemos más gente más preparada que otra iglesia. No es eso. Es porque lo que nosotros estamos pidiendo no son profesionales de otras iglesias, no son gente de otras congregaciones, son almas que necesitan ser salvas. A su nombre. Y cuando estén todas estas sillas aquí llenas de almas nuevas, entonces podemos decir que hemos cruzado al otro lado. Decía que otro de los principios básicos para cruzar al otro lado es el asunto de las comodidades. Nuestro lugar de confortamiento. Estamos en una nación que todo se quiere fácil y todo es comodidad. Se está perdiendo el concepto de trabajar duro. Dios así lo hizo, dijo el cantante ahí, dije que trabajar se lo deja al buey, porque el trabajar lo hizo Dios como castigo. Pero aquí se están buscando la forma de cómo evitar eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Ustedes recuerdan la Torre de Babel, que ellos querían sobrepasar los impedimentos, viendo el potencial de lo que podían hacer, pudiendo comunicarse, porque todos los lenguajes eran diferentes. Porque todo el lenguaje era un solo. Y dice la palabra que querían llegar más allá de lo que Dios le había permitido. El cruzar al otro lado muchas veces nos llama a nosotros a salir de nuestra zona de confortamiento. Génesis 12, 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Cuando yo era joven, yo oía siempre que las profesiones que tenía que buscar conquistar eran las que me permitieran a mí no hacer mucho trabajo. Y después que yo crecí, yo digo, pero ¿cómo se hace eso?
no se hace mucho trabajo. En otras palabras, la comodidad. Eso es lo que el mundo siempre está proyectando, las cosas fáciles. Pero en las cosas fáciles como que siempre hay problemas. Eso es como el oro falso, ¿verdad? Que usted lo ve y brilla, y cuando usted lo coge no sirve para nada, no tiene ningún valor. Mejor es trabajar, ¿verdad que sí? ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando se puede. Abraham lo tenía todo, era rico, dice la palabra así, que era muy rico. Estaba dentro de su familia, estaba dentro de su pueblo. Pero qué cosa, que de repente se le pide a Abraham que tiene que dejar todo eso y salir a una tierra que él ni conoce. Que Dios le dijo que lo llamó, pero no le mostró la tierra, no le dijo cuál tierra era. Simplemente camina, sal caminando con tus posesiones y cosas, y te voy a llevar a una tierra. Ni siquiera le digo que fluyó leche y miel ni nada. Y bastante problema por hecho tuvo, ¿verdad? En ese proceso. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero él obedeció a Dios, y dice la palabra, le fue contado por justicia. Por eso hasta el día de hoy los judíos llaman a Abraham, padre de la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú y yo también somos llamados a lo mismo, porque nosotros tenemos un gran desafío donde estamos. Así como Abraham era tan rico y tenía todas sus comodidades, así nosotros aquí, comparado con las situaciones de otros países, somos ricos y tenemos bastantes comodidades y comemos bastante bien. El problema ahora es cómo tratar con las enfermedades de comer mucho, no es con la enfermedad de comer poco. ¿Cuántos alaban al Señor? El televisor, tiramos las patas para arriba y agarramos el control y una mesita al lado y quién sabe hasta un juego de fútbol. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo muy cómodo, hermano. Pero ¿sabes qué es lo que estamos haciendo así? Perdiendo el tiempo. Porque dice la palabra, no hagáis tesoros en la tierra, en donde el orín y la polilla corrompen. Más bien haced tesoros en el cielo, en donde ni el orín ni la polilla corrompen. Ese banco no lo puede minar nadie, hermano. Todo lo que usted hace aquí obedeciendo a Dios, en medio de la tempestad, en medio de los problemas, tenga mucho, tenga poco, si lo usa para el Señor, usted sabe que usted está construyendo en el cielo. Usted está mandando material para la construcción de su casa allá en el cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando digo casa, no me estoy refiriendo a la casa como la tenemos aquí, porque esto es disparate. Aquí hasta las casas más caras que pueda construir el más rico no tiene comparación con las casas que están haciendo. El Señor Jesús mismo lo dijo: aquí voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también. ¿Sabes qué? Nosotros vamos a heredar una tierra transformada, con todas las cosas cambian, que no hacen daño al cuerpo, y todo es bendición y gloria de Dios. ¿Cuántos se alaban al Señor? Así concluirá la historia después que esta tierra haya pasado por fuego, y toda esta suciedad que es la tierra, juntamente con el pecado y el diablo, son echados fuera por el poder de la palabra del Hijo de Dios. ¿Cuántos se alaban al Señor? A vosotros espera cielo nuevo y tierra nueva. Y dice Juan, ¿verdad?, en Apocalipsis: y aquí yo vi las ciudades en él como la nueva Jerusalén. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo eso va a ser nuevo, glorioso y bello, y todo lo que es precioso y más importante y más valioso y brilloso que lo que podemos nosotros experimentar en la experiencia en la tierra será nuestro, hermano, y nosotros juntamente con Cristo gobernaremos. A su nombre. Entonces, hermanos, vamos entonces